Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. El sol que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres. Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva. Las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido. La sangre dentro de tus venas, soy un pedazo de tierra que vale la pena una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote 2 goles. Soy lo que sostiene mi bandera, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre. Nos embarcamos en un viaje por la historia del continente latinoamericano en el siglo XX. Será su historia la que nos muestre el porqué del hoy. Será su llanto, sus canciones, sus personajes, sus discursos, sus madres aquellas que en silencio buscan y persiguen su derecho a hablar. Latinoamérica hoy busca sanar sus heridas, buscar la verdad y encontrar su memoria. Muchos sucesos que marcaron esta parte del mundo. Dictaduras, desaparecidos, violencia pura y corrupción. Sea este pues una invitación a alzar la voz y a recordar y jamás olvidar. Y como dice la canción de Calle 13, soy América Latina, un pueblo sin piernas pero que camina. La regeneración. Fue un movimiento político surgido en Colombia a finales del siglo XIX y liderado por Rafael Núñez. Su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana, a partir de lo establecido por la Constitución de 1863, con la que se había creado los Estados Unidos de Colombia y que convertía al país en una república federal. Una vez en el ejercicio del poder, el movimiento regenerador impulsó una serie de reformas que finalmente dieron como resultado la convocatoria a una asamblea de delegados para redactar una nueva carta política. La regeneración estableció las bases para un Congreso a, una, a un modelo de Estado proteccionista, en el que el gobierno central, nuevamente dotado de amplios poderes de los que había sido privado en la Carta Magna de Río Negro, era el responsable de la política económica del país, materia de importación y exportación, así como el control bancario con la creación del Banco Nacional, predecesor del Banco de la República, y el establecimiento de impuestos y aranceles. En materia administrativa, los estados se convirtieron en departamentos, intendencias y comisarías regidos desde la capital, con gobernadores, alcaldes e intendentes nombrados por el presidente, y del sistema federal se pasó al centralismo y a un régimen unitario. El periodo presidencial se aumentó a 6 años y se dotó de toda clase de facultades al Poder Ejecutivo, convirtiendo al presidente casi en un monarca absoluto. La pena de muerte fue restablecida y tuvo plena vigencia hasta la reforma constitucional de 1910. A mí deme un aguardiente de caña, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me den trago extranjero, que es caro y no sabe a bueno, y porque yo siempre quiero lo de mi tierra primero. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Revolución Mexicana. Fue un conflicto armado iniciado el 20 de noviembre de 1910 con un levantamiento encabezado por Francisco Madero contra el presidente Porfirio Díaz. Se caracterizó por varios movimientos socialistas, liberales, anarquistas, populistas y agrarios. Aunque al principio fue una lucha contra el orden establecido, con el tiempo se transformó en una guerra civil. Suele ser considerada como el acontecimiento político y social más importante del siglo XX.
en México. La Constitución de 1917, emanada del movimiento, fue una de las más adelantadas del mundo, reconociendo los derechos laborales colectivos y las garantías sociales. Generalmente, los historiadores dividen el conflicto en 4 etapas. Primera etapa. Fue entre 1910 y 1911, también conocida como Revolución Maderista, en la que se derrocó a Porfirio Díaz. Segunda etapa, 1911 a 1913. Madero sube al poder y ordena el desarme de las diversas facciones. El principal opositor a Madero fue Emiliano Zapata, que consideraba al presidente como un traidor, que no estaba comprometido con la reforma agraria. El ejército federal llevó a cabo brutales represalias contra la rebelión campesina, la rebelión de Pascual Orozco. Es aplastada y este huye del país. Tercera etapa, 1913-1914. Una facción del ejército se levanta en armas contra Madero en el proceso conocido como Decena Trágica. Victoriano Huerta sube al poder. Se llevaron a cabo arrestos masivos de diputados considerados enemigos del gobierno y el Congreso fue disuelto. Las diversas facciones presentaron de nuevo un frente unido para combatir la dictadura militar. Y la cuarta etapa fue entre 1914 y 1917. Tras la huida del país de Victoriano Huerta se inicia la guerra entre convencionistas y constitucionalistas, que culmina con la victoria de estos últimos. ¿A dónde van los trenes pasajeros? ¿A dónde van palomas del oriente? ¿A dónde irán los llantos más valientes? Van a llorarle a un hombre guerrillero, el más bragado, más cabal, más valiente. Por todas partes la gente levantaba, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla, nomás de verlo el gobierno se espantaba, que nombraba al general Francisco Villa, allá en Chihuahua, Parral y La Boquilla. Populismo. Allá de la Torre. Allá de la Torre corresponde a uno de los procesos ideológicos más particulares, evolutivos y complejos de la historia del Perú. Allá postula que el imperialismo es la máxima expresión del capitalismo, que es a su vez el modo de producción económico superior a todo lo que el mundo conocía. En virtud de lo cual, concluye que el capitalismo es una fase inevitable en el proceso de civilización contemporáneo. El capitalismo, según Allá de la Torre, no será eterno y tiene contradicciones dentro de sí, que terminarán finalmente con él, pero para que eso suceda debe evolucionar completamente. Esto es, existir y madurar. El proletariado de los atrasados países latinoamericanos es demasiado joven como para hacer la gran revolución que supere al capitalismo. Allá de la Torre tiene una visión americanista de hacer política. Cree que lo que él llama Indoamérica tiene que integrarse y luchar en conjunto para avanzar. Por ello su partido tiene un nombre en el que figura el concepto de Alianza Americana. En síntesis, dice que hay que crear la resistencia antiimperialista en América y darle forma de organización política. Será difícil de comprender que a pesar de estar hoy aquí, soy del pueblo, jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos
jamás las reglas del ceremonial. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el primer resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda que provocó la caída de la dictadura del general Fulgencio Batista el 1 de enero de 1959 y la llegada del poder del líder del ejército rebelde Fidel Castro. La Revolución Cubana representó un hito importante en la historia de América, al ser la primera y con más éxito de varias revoluciones de izquierda que sucedieron y continúan en diversos países del continente. El régimen resulta de la revolución, considerado totalitario por numerosos observadores. Ha mantenido el gobierno en el país a pesar de la enorme cantidad de adversidades, manteniéndolo a flote aún luego de la caída del bloque socialista. En términos generales, ha resultado exitosa en muchas de las reformas que ha hecho, principalmente en el sistema de salud y el sistema educativo público y gratuito. También tenemos que decir que Estados Unidos mantiene un duro embargo económico a la isla desde principios de los años 60 del siglo XX. Esta política es considerada como bloqueo económico en el marco de las Naciones Unidas y rechazada cada año por la Asamblea General de esa instancia internacional que vota a favor de una resolución denominada necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos contra Cuba. A pesar de la presión internacional y el daño que causa al pueblo cubano, Estados Unidos sigue justificando su política anteponiendo la existencia de numerosas denuncias de violación de los derechos humanos en la isla. El éxito del movimiento en la isla provocó un gran entusiasmo en el continente por imitar la experiencia cubana en diferentes puntos de América. Contribuyó a la anterior la tesis del Che Guevara, contrarias al comunismo tradicional, la cual planteaba que no siempre es necesario esperar hasta que estén presentes todas las condiciones para la revolución. Los focos insurreccionales pueden crearse. Desde Guatemala al sur, se intentó replicar el triunfo de la guerrilla cubana, tomando fuerza especialmente en el área andina, Venezuela, Colombia, Perú y Bolivia. Entre 1962 y 1967, los movimientos guerrilleros estuvieron muy activos, pero finalmente no pudieron imponerse y fueron derrotados en la mayoría de las ocasiones. Le he preguntado a mi sombra a ver cómo ando para reírme mientras el llanto con voz de templo rompe en la sala regando el tiempo. Mi sombra dice que reírse es ver los llantos como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir corriendo, pues se cae el porvenir. La era está pariendo un corazón, no puede más, se muere de dolor. Y hay que acudir. Dictadura argentina. El 24 de marzo de 1976 ocurrió lo que muchos esperaban. Isabel Perón fue detenida y trasladada a Neuquén. La Junta de Comandantes asumió el poder, integrada por el teniente general Jorge Rafael Videla, el almirante Eduardo Emilio Macera y el brigadier general Orlando Agosti designó como presidente de facto a Jorge Rafael Videla.
Dispuso que la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea comprendían el futuro gobierno con igual participación. Comenzó el autodenominado proceso de regulación nacional. La Junta Militar impuso el terrorismo de Estado, que fuera a enfrentar las acciones guerrilleras, desarrolló un proyecto planificado dirigido a destruir toda forma de participación popular. El régimen militar puso en marcha una represión implacable sobre todas las fuerzas democráticas, políticas, sociales y sindicales, con el objetivo de someter a la población mediante el terror de Estado para instaurar terror en la población y así imponer el orden, sin ninguna voz disidente. Se inauguró el proceso autoritario más sangriento que regía la historia de este país. Estudiantes, sindicales, intelectuales, profesionales y otros fueron secuestrados, asesinados y desaparecidos. Mientras tanto, mucha gente se exilió. La desaparición de personas fue un programa de acción planificada con anticipación, estableciéndose los métodos por los cuales llevarlo a la práctica, arrojando a los desaparecidos al Río de la Plata. Previa aplicación de sedantes, desde aviones o helicópteros militares y en fosas comunes, fusilamientos u ocultamiento de cadáveres, sin ningún tipo de identificación. Víctor Heredia, una canción posible. Dame una leve canción, un trozo de pan, la lucha de cada día, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame las uvas y el sol, la bella emoción de amar bajo las estrellas, que vivir sin esta vida es imposible para mí. Dame una nueva ilusión, la luz de un volcán, la rueca de la esperanza, que esta tierra sea posible por sus viejas cicatrices, por sus tristes mutilados. El ascenso de la antipolítica. El ascenso, mantenimiento y caída de Alberto Fujimori, el líder antipolítico más exitoso de América Latina y cuyos designios marcaron la década de 1990 en Perú. La crisis de los partidos políticos, así como la crisis de otras instituciones relevantes del Estado, el sistema presidencialista y las leyes electorales, unido a la crisis económica por la que atravesaba el país, influyeron directamente en el ascenso. Su mantenimiento en el poder fue favorecido por los exitosos relativos que el gobierno consiguió en el campo de la economía y la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, el ansia de Fujimori por perpetuarse en el poder, la aparición a la luz pública de casos de corrupción a gran escala y el empeoramiento de la situación económica llevó al régimen a su fin. Dos terroristas se balanceaban sobre una torre derrumbada. Como veían que resistía, fueron a llamar a un camarada. Un terrorista
dos terroristas, un guerrillero, emertista, un traficante en el Guayaga se balanceaba sobre una torre derrumbada. Latinoamérica. Tras un siglo de cambios, de dictaduras militares, de movilizaciones, de industrialización, de aparecer ante el mundo, se enfrenta hoy a grandes retos. Reducir la corrupción, el hambre y el analfabetismo es clave. Mientras la extrema desigualdad y la brecha social se enfrentan entre los 20 hombres más ricos del mundo, según la revista Forbes. Hay 6 latinoamericanos, la segunda mujer más importante del mundo, e incluso hoy el Papa argentino es muestra evidente de que Latinoamérica toma posición en el mundo. Los procesos globales no deben ser razón para que el continente pierda ese valor inmaterial, eso que verdaderamente es nuestro. Surgir ante el mundo teniendo como propósito reducir la brecha social entre el campo y las ciudades, teniendo muy claro quiénes somos, lo que vivimos y que somos una sola historia, un solo continente que marcha unido y que se levanta y alza su voz. Mi ansiedad de no sé qué, tu cuerpo, tu mirar, mi falta de voluntad, orgullo, dignidad, sinceridad, daño gratuito, sin mirar atrás pero sin ganas de olvidar, mucho corazón, falta de dirección, en la soledad, utopías para perder. Me acompañará la imaginación, Tu desconfiar y mi espacio por ganar, tu fidelidad y mis ganas de probar, tu eterna indecisión y mi dejarte llevar, tu insatisfacción, mi decepción, nuestro fracaso, sin mirar